Bien, primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro, epístola de Pedro. Esta carta fue escrita años 54, 68 después de Cristo, no, 54 por ahí. Y esta carta fue escrita en un periodo de persecución. Pero antes de contarles del contexto de la carta, vamos a hacer un poquito de memoria respecto de quién era Pedro, el que escribió la carta. Pedro, ustedes me podrán ayudar con esta descripción de Pedro. Pedro fue un pescador que siguió a Jesús cuando Dios le dijo: ven Pedro, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó las redes y siguió a Jesús. ¿Qué otro evento recuerdan de Pedro? Quizás recordarán que Pedro fue a quien Jesús le dijo: oye, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. ¿Qué cosa? El entendimiento de que Cristo es el Mesías, es el Cristo. Pero también Pedro fue el que caminó sobre las aguas y casi se ahoga. También Pedro fue el que estuvo en la transfiguración junto a los otros dos discípulos amados de Jesús. También Pedro fue el que le decía al Señor: Señor, no vayas a Jerusalén, no te dejes matar. También fue Pedro el que se durmió cuando Jesús le dijo: ora conmigo, oren conmigo. Y Pedro fue el que se durmió. Y también fue Pedro el que le dijo: Señor, yo nunca te voy a negar. Jesús le dice: ¿me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo? Y Pedro dijo: no, Señor, por ningún motivo. Fue Pedro el que le cortó la oreja al soldado. Y fue Pedro el que finalmente negó a Jesús 3 veces antes que Jesús muriera. Pedro lo negó. Y fue ese mismo Pedro el que escribe esta carta. El mismo Pedro. Y el mismo Pedro el que posteriormente fue restaurado por Jesús. Si pueden leer la historia en Juan 21, cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Le pregunta una vez más: pero Pedro, ¿me amas realmente? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Y tercera vez le pregunta: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, te amo. Los que sabrán un poquito más de la historia, hay un juego de palabras ahí entre amor. Pero lo que quiere decir el texto es: ¿qué tan profundamente me amas, Pedro? Y le pregunta 3 veces Jesús a Pedro. Probablemente quizás es para, comillas, equiparar las 3 veces que Pedro lo negó. Y finalmente Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes todas las cosas y tú sabes que aun cuando soy realmente imperfecto, tú me amas. De hecho, Pedro sabía que Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque Pedro tenía razones suficientes para decir: Jesús sí sabe todas las cosas. Jesús, cuando dijo que iba a Jerusalén y que iba a morir, realmente iba a morir, como estaba profetizado en la Escritura. Y Jesús, cuando dijo que lo iba a negar, realmente sucedió. Por tanto, Pedro, finalmente, lo único que tiene que hacer es decir: Señor, tú sabes todas las cosas. Este Pedro, el que uno ve que es aguerrido, que es impulsivo quizás,
y que además es valiente. Es un Pedro que se cae, pero un Pedro rescatado por la gracia del Señor. Muchos casi le tiran piedras a Pedro. Uno dice: Pedro, Pedro, el inconstante, el impulsivo. Pero yo me identifico con Pedro. Quizás no en el estilo de personalidad, pero si no fuera por la gracia del Señor, no estaríamos acá. Ninguno de nosotros estaría acá. Ninguno de nosotros estaría acá, cantando, escuchando su palabra. Así que ese es el Pedro que escribe esta carta. Y este Pedro pasó a ser columna de la iglesia. Este Pedro predica un sermón y se convierte en 3.000. Este Pedro fue uno de los pilares de la iglesia también. Y este Pedro es el que anima a la iglesia del Asia Menor a que sigan perseverando en la fe, aún en las dificultades. Ese es el Pedro del cual vamos a hablar. Y ese es el Pedro que anima a vivir el Evangelio. Ahí sí. El tema de hoy se llama Viviendo el Evangelio. ¿Y está basado en qué carta? ¿En qué libro? Adivinen. Filipenses, no, pues sí. Gálatas, tampoco. Pedro. Vamos a hablar respecto de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, pero vamos a comenzar al revés. ¿Cómo es? Den vuelta a su Biblia, no. De 1 Pedro 1, versículo 25, parte B. Qué extraña la empezada. 1 Pedro 1, versículo 25, parte B. ¿Qué dice? Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Si uno lee eso, uno dice: ¿cuál es la palabra del Evangelio? ¿Cuál sería esa palabra? Todo lo que explicó del versículo 1 al 24. Entonces vamos a hacer algo que es como desenredar una madeja de lana, tirar la hebrita desde el 25b y vamos a ir hacia atrás viendo qué va saliendo todo esto. ¿Qué implica? El mensaje del Evangelio. Porque dice: y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Esto es lo que Pedro predicó, es lo que la iglesia predicó, y es por lo cual la iglesia estuvo dispuesta a morir, y Pedro estuvo dispuesto a morir. Entre el año 54 al 68 hubo una gran persecución. La persecución de Nerón, donde la iglesia era cruelmente perseguida. Cruelmente perseguida. Nos preguntamos en este tiempo: ¿hay persecución? Yo creo que cada vez es mayor la persecución. Basta con que pongas un comentario nomás en tu muro de Facebook, alusivo a los arcoíris, y vas a tener tu muro lleno de notificaciones. Deja una frase ahí. Si querías hacer experimento, deja una frase, cierra el Facebook. No cierra el Facebook, no, nadie te va a comentar. Deja ahí el Facebook y al otro día ve cuántos comentarios te llegan. Sería un interesante experimento. No es para animarlo a que lo hagan necesariamente, porque el Facebook quizás no es la mejor opción para discutir un tema. Es mejor conversar uno a uno. Pero si tú quieres exponer tu postura, eres libre para hacerlo también. Pero ahora hay un tanto de persecución, pero en ese momento la persecución era cruel, despiadada, era rigurosa.
y no es como nosotros le imaginamos. Por tanto, el cristianismo no era tampoco como el que nosotros vivimos actualmente. ¿Han pasado frío acá? Sí, hace mucho frío. ¿Se compara con las condiciones de vida de quienes fueron perseguidos en la iglesia primitiva? Por ningún motivo. Pero les quiero decir una cosa, que la persecución no solamente años atrás. En este preciso momento, cristianos están muriendo por la causa de Cristo. Cruelmente. Cruelmente. La pregunta es, y no es una pregunta meramente retórica, ¿qué pasaría con nuestro cristianismo, con nuestra vida de iglesia, con nuestra vida entre los hermanos, si en este momento comenzáramos a vivir una persecución cruel como la que vivieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva o como los que viven actualmente hermanos de la iglesia principalmente de Oriente? ¿Qué pasaría con mi cristianismo, tu cristianismo? Déjala ahí dando bote. ¿Bien? Esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a ver muy someramente, porque vamos a ir estudiando en la mañana con tu grupo pequeño, en las plenarias, y día a día vamos a ir repasando estas enseñanzas. En primer lugar, el autor del Evangelio es el Dios Trino. Después vamos a ir viendo dónde sale eso. En segundo lugar, el Evangelio es el motivo de nuestra esperanza, de nuestra alabanza. En tercer lugar, el Evangelio es el motivo de nuestro gozo. En cuarto lugar, el Evangelio es el motivo de nuestra perseverancia. En quinto lugar, es el motivo de nuestra esperanza. Y en sexto lugar, es el motivo de nuestra santidad. Por tanto, cuando decimos que el autor del Evangelio es el Dios Trino, podríamos decir que es el motivo de los motivos, de todo el resto de los motivos. Ahora, ustedes verán que mencionamos hartas aristas del Evangelio, que nos mueve a alabar, nos mueve a gozarnos, nos mueve a vivir perseverante, a vivir en santidad, nos mueve a todo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio, esto es muy importante, el Evangelio tiene un requisito. Y ese requisito es que se hace vida en nuestros corazones. No podemos disociar el mensaje del Evangelio con nuestra vida del Evangelio. El mensaje del Evangelio es vida y se hace vida y se comparte vida. Y el mensaje del Evangelio no es solamente la entrada al reino de los cielos. No es el mensaje que solamente le predicamos a los perdidos, a los inconversos. Es el mensaje que nos predicamos cuando nos convertimos, nos predicamos en esta vida cristiana, esta vida caminar con el Señor, y es el mensaje que nos vamos a predicar en el cielo, es decir, wow, Jesús nos salvó, nos redimió y estamos vivos por Él y podemos alabarlo a Él. Entonces el mensaje del Evangelio no es solamente la entrada al reino, es la entrada y la vida en el reino. Por tanto, ¿cuándo debemos dejar de predicarnos el Evangelio? ¿Cuando nos convertimos? No, siempre debemos predicarnos el Evangelio. ¿Por qué?
Porque se nos olvida. Se nos olvida el motivo de alabanza, el motivo de nuestra perseverancia, de nuestro gozo, de nuestra esperanza, de nuestra santidad. ¿El Evangelio qué hace entonces? El Evangelio sí o sí impacta en mi devoción a Dios. Alguien que vive con la esperanza del Evangelio no puede dejar de adorar a Dios. Cuando dejamos de adorar a Dios es porque dejamos de pensar, meditar y deleitarnos en el mensaje del Evangelio. El Evangelio impacta también en mi servicio al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos y si no servimos a nuestro prójimo. Y también el Evangelio impacta en cómo desarrollamos nuestra vida. Que nuestra vida debe ser una vida misional, una vida en constante misión. ¿Cuál misión? No es tu misión, es la misión de Dios. La historia de redención, en la cual nosotros somos un punto en la historia. El punto del punto del punto del punto. Minúsculo. ¿Por qué? Porque el que se lleva toda la gloria siempre es el Señor. Por tanto, el Evangelio potencia una adecuada doxología. ¿Qué es una doxología? Es adoración al Señor. Es alabanza al Señor. Una vida centrada en el Evangelio demanda como fruto una adecuada doxología, una doxología apasionada. El Evangelio además promueve el servicio, un servicio dedicado, comprometido, que no espera nada a cambio, humilde, sencillo, sabiendo que toda la gloria siempre es para el Señor. Y el Evangelio nos moviliza a la misión. Si queremos vivir vidas centradas en el Evangelio, el fruto del Evangelio va a ser mayor adoración, mayor servicio, mayor comunión e involucramiento a tiempo completo, pensando, meditando en la misión del Señor. ¿Se recuerdan de el motivo de los motivos? ¿Cuál es el motivo de los motivos? El Dios Trino. ¿Y qué motiva al Dios Trino? Nuestra alabanza. ¿Y qué motiva el Dios Trino a través del Evangelio? Nuestro gozo. ¿A qué nos anima el Evangelio? A perseverar. ¿Por qué nos motiva el Evangelio? Por la esperanza que tenemos. ¿Y cómo debemos vivir el Evangelio? En santidad. ¿Y cuál es el motivo para la santidad? El Evangelio. El Dios Trino. Vamos a ir punto por punto, de manera muy general. Vamos a ir viendo los pasajes. 1 Pedro 1, del 1 al 2. Dice, Pedro. ¿Quién era Pedro? Algo ya comentamos recién. Apóstol de Jesucristo. Estoy leyendo en Reina Valera, ¿ya? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
¿Quién escribe? Pedro, el apóstol, por la gracia del Señor. ¿A quién le escribe? A todos los que están dispersos, expatriados, que se fueron exiliados por la persecución, y a las iglesias que están en Asia Menor. Una iglesia de judíos y gentiles que están sufriendo en carne propia la persecución cruel de Nerón. ¿Dónde escribe esta carta Pablo? O sea, Pedro. En Roma, a la cual le llama Babilonia. ¿Y qué es lo que dice Pedro? A ustedes les escribo. Les recuerdo el Evangelio. Dios Padre los escogió según la presciencia de Dios, según el preconocimiento de Dios. ¿Pedro sabía del preconocimiento de Dios? Pero por supuesto. Él lo vivió en carne propia. Dios Padre escogiendo según su presciencia. Estoy en un contexto interdenominacional y entiendo las tensiones teológicas que pueden haber. Pero no puedo dejar de decir lo que dice el texto. Tampoco puedo recortarlo y decir, no, compadre, ahí no dice escogidos según la presciencia de Dios. Lo único que puedo decir es lo que dice el texto. Tú verás si lo interpretas del lado de acá o del lado de acá. No voy a decir que el de acá o el de acá es el bueno o malo de la película. Sí voy a decir lo que dice el texto. Escogidos según la presciencia de Dios. ¿Alguien puede decir que eso no dice el texto?